Estamos con Ricardo Penfold, director de estrategia para mercados emergentes en Fixed Income en Seaport Global. Nos comunicamos desde el estado de Nueva York. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en Bloomberg en español. Eduardo, gracias a ti. Mira, yo quería partir con una pregunta. Vamos a hablar sobre varios países que tú cubres en cuanto a bonos. En particular, me interesa tocar temas sobre Venezuela y sobre El Salvador, que son dos países que dan bastantes noticias. Pero quizá un poquito más atrás, entre los países que estás cubriendo de mercados emergentes, ¿cuáles crees tú que son las oportunidades en lo que es fixed income entre los que tú cubres? Sé que hace poco sacaste o reiteraste un overweight para Panamá. Vamos con las recomendaciones específicas. ¿Cuáles son? Nosotros hemos tenido una recomendación positiva en El Salvador, porque pensábamos que El Salvador iba a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se le están acabando, digamos, las fuentes fáciles de financiamiento que nos sorprendió con este bono o la recompra de los bonos que está haciendo con el préstamo JP Morgan, que a fin de cuentas va a emitir JP Morgan un bono, un Nature Bond. Como lo hizo Ecuador, como lo hizo Belice, y con esos recursos están recomprando la deuda. Surinam nos gusta bastante, sé que es un mercado muy pequeño, pero con el FID que tienen en la producción petrolera del Pozo 58, del Campo 58, la producción petrolera se va a aumentar sustancialmente y los oil warrants se ven atractivos y los bonos con un rendimiento de 9.5% también se ven atractivos. Nos preocupa mucho Bolivia, con la caída fuerte de reservas internacionales, una crisis política, una crisis de balanza de pago que tienen. Nos llama mucho la atención que en la última semana los bonos le ha ido bastante bien, a pesar de que las reservas líquidas están en niveles bajísimos de un poco menos de 200 millones de dólares. En Panamá vemos a una Panamá que se había abaratado bastante y hay un gobierno que está enfrentando los problemas fiscales, está hablando y está tratando de implementar una reforma a la seguridad social, y acaba de sacar un presupuesto eh, bastante que muestra una consolidación fiscal bastante interesante. Entonces creo que vamos a tener un gobierno que va a ir hacia una consolidación fiscal y se debería ver reflejado en mejoras de los spreads de Panamá. ¿Cómo profundicemos un poco sobre El Salvador, que da bastante noticias por el tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de su presencia del Bitcoin, que surge en las discusiones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo estás viendo? Dices que estás optimista, pero quería que profundices un poco más sobre eso, sobre ese país en particular. ¿Lo ves como un buy en este momento? ¿Tiene mucho como upside potencial? A estos precios ya no me queda tan claro. Ya tenía un rally importante, sobre todo con el anuncio de la recompra de los bonos. Es, eh, es un país que ha venido utilizando los mercados de manera muy inteligente. No es la primera vez que vemos una recompra. Tuvo una reestructuración de la deuda interna con los bancos y con los fondos de pensiones también. Entonces es un país que utiliza mucho, digamos, los mercados financieros para mejorar su perfil, el perfil de vencimiento de su deuda y su rollover risk, pero es un país que necesita, y creo que ellos lo entienden, una reforma fiscal importante. Si tú ves en lo que va de año, la deuda ha aumentado en cerca de 4 puntos porcentuales del PIB, en la deuda de El Salvador, y parte de eso es la deuda pensional. Entonces tienes una deuda de casi 90 puntos del PIB, que lo compara con otros países de la región es sumamente elevada. Entonces, es un país que necesita de reformas fiscales. Creo que el gobierno lo entiende. Sacaron como Panamá un presupuesto que muestra un deseo de ajustar en lo fiscal. Es un presupuesto bastante ambicioso. Vamos a ver si lo logran cumplir. Me parece que deberían ir al fondo, ganarían un poco más de credibilidad, los spreads le bajarían y ayudaría un poco
a bajar los spreads y la inversión privada, aumentar la inversión privada en El Salvador. Y en Venezuela, ¿cómo está? Hace algunos meses atrás, creo, escribiste algunos reportes de research diciendo que la presión internacional eventualmente podría llevar a cambios en el gobierno o reformas o algo que podrían mejorar los bonos. ¿En qué situación? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cómo estás viendo ese país en particular? O sea, no es solo la presión internacional, sino también la presión interna. Yo creo que estas negociaciones que estaban llevando a cabo Estados Unidos y Venezuela, y que nos enteramos hace unos cuantos meses antes de las elecciones, demostraban que Venezuela o el gobierno venezolano se dio cuenta de que con las sanciones es casi imposible que ese país crezca. Entonces estaba buscando alguna forma de apertura, tratando de bypasearlas con Turquía, con Irán, con China, con Rusia, no funcionó. Y entonces estaban, yo te diría, casi que desesperados por una apertura con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, por otra parte, y no solo Estados Unidos, sino Europa, y también la región, o sea, los venezolanos, la inmigración venezolana, ustedes la sienten en Chile, aquí en Estados Unidos, ya hasta hablan del tren de Aragua. Y es un tema en las elecciones, y después tienes con la invasión rusa a Ucrania el problema energético, y tienes que diversificar las fuentes de energía, tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Venezuela es relevante, pasó a ser relevante, de nuevo. Y esas dos cosas impulsaron, yo creo, hacia una negociación que hablaba un poco de apertura política, que terminó saliéndole mal al gobierno porque no esperaban que la oposición fuera unificada, y no es la primera vez que la oposición le gana al gobierno con un sistema electoral sumamente sesgado. Pero también te permitió hacia una pequeña apertura petrolera, y lo curioso de esto es que básicamente Venezuela, el gobierno venezolano, lo que ha hecho con estos contratos con Chevron es prácticamente privatizar la producción, no la tenencia de acciones, no el accionariado del sector petrolero, pero sí la producción. O sea, Chevron controla absolutamente todo: la procura, recursos humanos, finanzas, la venta. Entonces, yo creo que eventualmente esa presión interna dentro de Venezuela puede obligar a un cambio. O sea, una presión interna que se te puede dar incluso dentro del mismo chavismo. Es lo que pienso yo, que a lo mejor por donde pueden ir los tiros. Y ellos lo que están haciendo ahorita es consolidando el poder como sea. Y era lo que nosotros pensamos, y en la nota que escribimos, que iba a ser el gobierno, que le iba a dar una patada al tablero si perdía, y a toda costa iba a consolidar poder, y después buscar otra manera de acercársele, digamos, a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Ahora tenemos elecciones acá en los Estados Unidos, vamos a ver, dependiendo quién gana, cómo reacciona. O sea, con el gobierno pasado de Trump, fue una posición bastante dura contra el gobierno Maduro. Pero, de todas maneras, llevándolo al mercado de bonos, ¿cómo lo estás viendo? Yo sé que tú cubres los bonos soberanos y los, bueno, que están en default, y los de PDVSA. ¿Cómo está tu visión ahí? O sea, yo no creo que si se recrudece, y creo que hay una posibilidad nada baja de que se recrudezcan las sanciones. Yo no veo que vayan a imponer otra vez sanciones en poder participar en los fondos de Estados Unidos en el mercado secundario. Creo que eso se queda. Entonces te reduce un poco digamos, el riesgo a la baja, precios sumamente bajos que vimos en el pasado. Y la pregunta es que, uno, va a haber levantamiento de sanciones. Esa es la gran pregunta. Eso es lo que va a determinar la acción de los bonos. Porque con sanciones no puede haber reestructuración de deuda. Y con sanciones el mercado petrolero o la producción petrolera venezolana no va a poder subir mucho.
Quería pasar, última pregunta, que hablemos un poco sobre Colombia, otro de Ujú, los grandes mercados, y hay ujú. bastante atención a la situación fiscal en ese país. ¿Cómo lo estás recomendando o tradeando en los bonos colombianos? Mira, a mí me parece que los bonos colombianos se ven baratos, Ujú, se han abaratado bastante y se ven baratos, pero no veo ningún catalizador en Colombia. Eh, Colombia era un país que tenía problemas fiscales y problemas externos, tenía déficit externos y déficit fiscales grandes. El déficit externo se ha corregido dramáticamente, ya está teniendo un déficit en cuenta corriente de casi 7 puntos del PIB, ahorita está en menos de 2 puntos del PIB, pero la parte fiscal sigue estando bastante débil, a pesar de que el gobierno ha hecho cosas importantes como eliminar el subsidio a la gasolina. Le queda el ujú. subsidio del diésel eh, y gran parte del aumento en el gasto público que hemos visto en Colombia, que ha sido importante, casi 2 puntos del PIB, ha tenido desde la entrada del gobierno de Petro, se básicamente gastó la reforma fiscal, y son dos reformas fiscales que afectaron positivamente a Petro, la reforma fiscal última que hizo el gobierno de Duque y la reforma fiscal que hizo Petro. Se la han gastado, pero gran parte de eso ha ido a, a pagar el subsidio a la gasolina, que ha beneficiado a Ecopetrol. El gran beneficiador de todo esto aquí ha sido Ecopetrol, que visto su flujo de caja mejorar sensiblemente porque efectivamente eran ellos quienes financiaban el subsidio a la gasolina. Entonces yo no veo catalizadores en Colombia que vayan a producir un rally, un rally allí. O sea, si seguimos teniendo presiones fiscales, la regla fiscal se viola, no la violan, no la violan, la reforma laboral, cuánto cuesta la reforma pensional. Ahora el presidente habla que si un golpe de Estado institucional con la investigación que tiene, que va a comenzar el CNE sobre el financiamiento de las elecciones pasadas. Entonces, hay mucho ruido todavía en Colombia, y creo que en la medida que nos acerquemos a las elecciones, el mercado quizás vaya a decir, sabes que esto ya se ha abaratado suficiente, vale la pena entrarle a Colombia o comenzar a comprar bonos colombianos. Ricardo Penfold de Seaport Global, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Eduardo, gracias a ti, un gran placer.